Hola, recicladora. Hoy nos toca decoración infantil y en el primer vídeo de esta serie te voy a enseñar a realizar el arco iris luminoso multicolor. Vamos a verlo. Vas a necesitar lana en los colores que prefieras y también hilo de color plata. 6 metros de manguera transparente de 12 milímetros de diámetro. 2 tiras de luces LED con el cable en plata. Y como no, nuestra querida pistola de pegamento. Pues comenzamos. Yo he comprobado las medidas del original en la web de Maisons de Dumont y lo que he hecho es calcular qué medida debe tener el primer trozo. El primero mide 106 centímetros y a partir de ese voy cortando los 7 restantes. Me voy a guiar por estas letras para poner el pegamento siempre en el mismo sitio, que va a ser la parte trasera de nuestro adorno. Se pone un hilo de pegamento y a partir de ahí vamos enrollando la lana alrededor. Una vez que le coges el truco, vas a ir mucho más rápido, ya lo verás. Ya he recubierto los 8 trozos de manguera en esta gama de colores, que lleva un patrón muy parecido al original. Después pongo el hilo en color plata. Ahora toca hacer las borlas y voy a utilizar 2 rollos de papel higiénico que he cortado a 8 centímetros. Corto un trocito de lana y lo coloco entre los 2 rollos. Y ahora le doy 35 vueltas en este caso. Depende del grosor de la lana que utilices, claro. Tiro del trozo de lana que dejé entre los 2 cartones y le hago un par de nudos bien fuertes. Ahora introduzco la tijera entre los 2 cartones y corto la lana por debajo. Así ya casi tenemos lista la borla. Solo queda colocar bien alrededor, rodearla con lana, un par de vueltas, otro par de nudos y lista. Pues así he elaborado 16. Pues ya solo nos queda montarlo, así que lo primero que voy a hacer es poner el colgador justo en la mitad de nuestra primera manguera. Lo aseguro por detrás con un poco de pegamento para que no se mueva. Coloco las luces en la segunda manguera. Hay que comprobar que las luces queden bien por la parte de delante. Ahora se pone un hilito de silicona caliente, se esparce con un palillo bien y se aprieta un poquito y así se van pegando una a una. La siguiente manguera la pego directamente. Esa no lleva luces, solo llevan luces las que hacen número par. Y el pegamento se pone solo por la parte de atrás. Y así continúo una tras otra. Pues ya tengo casi listo el arco iris, solo me queda colocar las borlas. Pero antes voy a peinarlas un poquito. También lo puedes hacer con la plancha de la ropa, por supuesto. Se pone el pegamento por dentro, en el borde,
y luego solo hay que introducir la borla, se quedará perfectamente pegada. Pues mira, me ha quedado casi perfecto, igualito que el original. Nos queda un pequeño detalle: fijar la cajita de las luces por detrás. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo. Te espero en el siguiente vídeo, que en este caso vamos a realizar la guirnalda. Nos vemos pronto, que paso lista, ¿eh?